Ella ahora se Haz modifica. lo que te dije, Jorge. Con Lo el que te teléfono. dije cuando te saliera muy grande. Fíjese. Dale Ya, atrás y volver a entrar a la llamada para que te cargue bien la imagen. Listo. las preguntas me las mandan por WhatsApp. Ok, voy a apagar el micrófono, pastor. Ok, listo. Listo, bueno, repaso rápido. Entonces, el reino del norte cae en el año 500 tantos, que es el reino de Israel, cae en manos de el reino de Asiria. En el reino del norte, donde se encontraban las 10 tribus de Israel. Listo, esto cayó en las manos de Asiria. Listo, unos años después, Asiria cae bajo el imperio de los caldeos, ¿verdad? Bajo Babilonia. El rey de Babilonia, que era Nabopolassar, destruye a Asiria. Bueno, eh, en el camino de la destrucción de Asiria, por manos del reino de Asiria, bueno, en el camino en que el rey de Babilonia destruyó a Siria, el faraón Necao de Egipto sube a ayudar a Siria y en una ciudad que se llama, en un lugar que se llamaba Megiddo, muere el rey Josías, rey de Judá, rey de Jerusalén. eh, bueno, por ella enfrentar a Mecao, lo mata a Mecao y muere. Listo. Entonces, pasando unos años, al ver que ya Nabucodonosor había subido al reino de Babilonia, de que Necao había ido a ayudar a Siria, ataca a Egipto y en el camino de ir a invadir Egipto y de matar a Necao, que al fin y al cabo lo mata en la batalla que se conoce como la batalla de Carmenquín, eso está en el libro del profeta Isaías y en el libro del profeta Jeremías, se adueña de Jerusalén y sucede una primera deportación, ¿ya? Quita al rey que estaba, que era bisnieto de el rey Manasés, ¿ya? Y coloca a otro rey. Después de un tiempo, ese rey se le revela, aquí tengo los nombres, vamos a ponerlos aquí rapidito para que sepan los que no han visto de qué estoy hablando, pero es como el resumen para poder entender un poquito Ezequiel. Vámonos atrás, mire. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, aquí, listo, vamos aquí. Esta era la diapo. Voy a buscar. Ok. Entonces muere Josías en el año 609. eh, Se levanta Joacás, que era hijo de Josías, pero Joacás fue un rey, la verdad, mejor dicho, que nada más duró 3 meses, que fue cuando sucede la invasión, que lo matan y todo esto. Entonces, Nabucodonosor, el faraón Necao monta a Joacín. ¿Listo? Este fue uno de los peores reyes que tuvo Israel, horriblemente malo. Reinó alrededor de 11 años aproximadamente. Joacín era tan malo que lo mataron sus propios siervos y montaron a su hijo este, Joaquín. Perdón, a su tío Joaquín lo montó Nabucodonosor, rey de Babilonia. En Joacín, cuando Joacín se revela y todo lo que pasa, sucede la primera deportación, que es esta, donde se llevan de Judá los tesoros y la gente noble. Perdón, se llevan primero a los príncipes y a toda la corte real. En el tiempo de Joaquín, cuando Joaquín se revela, que sucede en la segunda deportación, Nabucodonosor se lleva a 10.000 hombres, a los más ricos, a los artesanos y a toda la gente pudiente, y dejó solamente a los pobres y a las viudas en la ciudad. O sea, dejó a la ciudad prácticamente en ruinas, porque los pobres no tenían, se llevó a toda la gente pudiente, por así decirlo. Y colocó como rey a Sedequías. El rey Sedequías se revela también unos años después y sucede la tercera deportación, que es donde se destruye el templo de Jerusalén, o sea, el templo que construyó Salomón, y se destruye toda la genealogía de los reyes de Judá. El Sedequías fue el último rey de Judá. eh, Nabucodonosor le saca los ojos, mata a todos sus hijos y el resto del pueblo, una parte se va para Egipto y otra parte se va para Babilonia, y eso se llama la tercera deportación. Las deportaciones son importantísimas. ¿En qué deportación, que se pregunta de examen, en qué deportación se llevaron a Daniel a Babilonia? En la segunda deportación.
¿Listo? En la segunda porción. Ok. A Daniel, a Sadrach y a Mesach y a Abednego se lo llevaron ahí. Listo. Este tiempo es el tiempo de los varios profetas, del profeta Habacuc, del profeta Jeremías y del profeta Jeremías. Entonces, Jeremías vivió todo el tiempo de las 3 deportaciones y posiblemente murió en Egipto. Ezequiel también vivió en el tiempo del exilio en Babilonia, pero no vivió en la capital de Babilonia, sino en otro lugar, cerca del río Quebar, donde la mayoría de las profecías de Ezequiel, eso quiero que se las aprendan, eran en el río Quebar. Eso también es pregunta de examen. ¿Desde dónde profetizaba Ezequiel? Desde el río Quebar. Ahora sí vámonos al libro de Ezequiel, rápidamente. Ya todo esto lo expliqué, las visiones de Daniel, todo eso lo expliqué. Listo. Entonces vamos con Ezequiel. ¿Quién tiene el micrófono prendido, por favor? Ok, sigo. Bueno, entonces una pequeña biografía. Ezequiel no era en sí profeta, era sacerdote. Ezequiel era sacerdote de nacimiento y era profeta por designio divino. A diferencia de Jeremías, la mayoría de sus ministerios y toda su vida lo vivió en tierra extranjera, como le dijo, fue llevado por el rey Nabucodonosor a Babilonia. Entonces vivió 11 años ante la destrucción de Jerusalén y vivió en la orilla del río Quebar. Aquí está el resumen. Ministró a los cautivos en Judá hasta la caída de Jerusalén. Dirigió el mensaje a Judá. ¿Listo? Entonces, algo importante que tenemos. Isaías y Jeremías profetizaron alrededor de 40 años. Ezequiel solamente profetizó durante 22 años. 22 años. Una de las principales profecías y la que voy a tratar de explicarles es Ezequiel capítulo 1. De hecho, ¿por qué se la voy a tratar de explicar? Porque la iglesia cristiana cuadrangular, cuando nuestra fundadora, ¿cómo se llamó la fundadora de la iglesia del concilio cuadrangular? Amy Zipper Mafferson. La fundó. La prédica que dio fue de Ezequiel capítulo 1. Esa fue la revelación que dio ella sobre la iglesia cuadrangular, que son Jesús sana, salva, bautiza y viene pronto. ¿De qué la sacó? Ahora vamos a ver. Entonces, Ezequiel es el único de los 3 profetas que usa imágenes apocalípticas. A pesar de que vemos que en Daniel vemos muchas imágenes, las profecías de Daniel tenían un cumplimiento más histórico que un cumplimiento profético. ¿Cómo así? Daniel, lo que yo les dije, Daniel 11, 12, 11, 10, 11 y 12 se explican más bien en la materia que ustedes van a ver en tercer año, que es escatología, que es la doctrina de los últimos tiempos. Pero la esencia de Daniel en sí era explicar los hechos que iban a suceder en la historia con el pueblo de Israel. No era tan apocalíptico, o sea, tan a futuro. Aunque algunas sí tienen cumplimiento profético a futuro, era más de cumplimiento histórico. Jeremías, todas o casi todas son o tienen una relevancia de lo que sucedió en el pasado, eso se llama don de ciencia, de lo que estaba sucediendo en el presente, que se llama revelación, y de lo que iba a suceder a futuro, que es lo que se llama el don profético. ¿Listo? Vuelvo y le repito, los profetas escribían e interpretaban las profecías bajo las palabras que yo le expliqué, iluminación ¿y cuál es la otra? Inspiración, según su conocimiento, según lo que ellos entendían. Entonces, todas las ilustraciones que ellos colocaban eran según lo que ellos conocían. No sé, ¿ya? Entonces, vamos a ir poco a poco. Entonces, Ezequiel significa Dios fortalece. Ese es lo que significa Ezequiel. Es conocido como hijo de hombre o el atalaya. Su fecha de ministerio, dígame. Usted dijo que Jeremías tenía relevancia en el pasado, en el presente y en el futuro. Daniel. Jeremías no. ¿Jeremías o Daniel? Daniel. Daniel. Sí, Daniel. Tenía relevancia en el pasado, en el presente y en el futuro. Sí, El claro. pasado era don de ciencia, el presente
No. Ese me malinterpretaste. Dije que Daniel tenía una importancia profética histórica. Ezequiel hablaba del pasado, hablaba del presente y hablaba del futuro. El libro de Ezequiel, eso es lo que lo hace complejo y difícil. Por eso, Me, y el pasado usted dijo que era don de ciencia. exactamente, porque la palabra Tenía un ciencia don de ciencia. Presente, descubrió. Ujú. Ezequiel ¿de era qué? profeta y era vidente, por eso les dije que tenían que estar en las clases anteriores y ahí yo expliqué lo que es un profeta vidente. Era un profeta vidente. Sí, Era como si pero hace, el pasado era don de ciencia, el claro, presente y el futuro. claro, porque había muchas cosas que eh, el presente implicaba conocimiento, ¿verdad? Y el futuro es revelación, de interpretación, que es profecía. Acuérdate que la profecía es un don de interpretación y no de revelación. El que profetiza interpreta. ¿Listo? No, gracias. Esa clase se la di yo el año pasado. Listo. Y pastor, usted lo dio en Importante. la mano. Aquí, ¿por qué les hablo del pasado? El alejamiento de la gloria de Dios en Israel. Esto. Ezequiel tuvo una visión importantísima, esto es viendo el templo. Ahora, ¿qué templo iba a ver Ezequiel si el templo en los tiempos de Ezequiel no existía templo porque lo había destruido Nabucodonosor, rey de Babilonia? Entonces, por eso te hablo de que sus profecías tienen un cumplimiento del pasado. ¿Ya? Es indicativo de juicio venidero. Mira, ahí se aplica al futuro. El retorno de su gloria, futuro. Y la restauración futura, que también implicaba el futuro. Ezequiel hablaba de la condición actual, que eran los falsos profetas que habían, y mucha cantidad de cosas que se presentaron. Incluso defendió al pobre Jeremías en algunos textos. No aparece explícitamente, pero sí está. ¿Ok? Bueno, la primera visión de Ezequiel que vemos en el capítulo 1, no voy a ponerme a leer el capítulo 1, porque el capítulo 1 de Ezequiel tiene 28 versículos y continúa, habla acerca de la gloria de Jehová y del llamamiento de Ezequiel. Ezequiel ve una visión en la cual él observa, y esta es una de las cosas que, como les digo, es muy difícil de interpretar. Él observa algo y es que él vio como un viento o como una tormenta. Y en medio de la tormenta había una nube gigante. Eso está en Ezequiel capítulo 1. Si quieren, con mucho cuidado se lo leen después. Y para él eso parecía como un juego envolvente. Y dentro de él, de eso, había resplandor. Y en medio del fuego, algo que parecía como bronce bruñido, o sea, algo que brillaba como el bronce, vio él. En medio de todo eso lo que él veía, él vio cuatro figuras celestiales. Cuatro figuras celestiales. Esta es una imagen alusiva, claro, esto no es así como es. Cuatro figuras celestiales. Cada figura tenía cuatro alas. Con dos volaban y con dos cubrían su cuerpo. Los pies los tenían derechos, o sea, los pies eran como pies de hombre, pero la planta de los pies era como el casco de una vaca. ¿Ya? Eso era lo que estaba interpretando Ezequiel. Centellaban a manera de bronce muy ruñido, o sea, el ruido que hacían cuando ellos chocaban las alas o cuando volaban, parecía como si se golpeara el bronce, ¿ya? Debajo de sus alas tenían manos de hombre. Entonces, mira, tenían dos alas con las que volaban y dos alas con las que cubrían su cuerpo. Ahorita se los voy a mostrar, no se preocupe. Una ilustración porque es lo que nosotros creemos que sería así. Listo. No, una ala no se tocaba el ala del otro, ¿ya? Y eran cuatro. El aspecto de los cuatro era que tenían cuatro caras, una de león, una de buey, una de hombre y una de águila. ¿Listo? Cuatro caras. ¿Listo? Cada una miraba a un punto cardinal. ¿Listo? Siempre caminaban delante, jamás retrocedían. Algo importante. Y decía, caminaban según el espíritu les indicaba, pero siempre iban adelante, nunca volvían atrás.
parecían como carbones de fuego, ¿ya? O sea que refulgían. Estos seres se movían a la velocidad del relámpago, o sea, imagínense, a la velocidad de la luz se movían, lo describe Ezequiel. Tenían algo que estaban rodeados por una especie de ruedas, que son las que ustedes ven aquí en la diapositiva, y era, dice Ezequiel, rueda dentro de una rueda. Algo importante, todas las ruedas estaban llenas de ojos por todas partes. Las ruedas estaban llenas de ojos por todas partes. Y los seres que él vio también estaban llenos de ojos por todas partes. O sea que, mejor dicho, su cuerpo era puro ojo. ¿Ya? Entonces, las ruedas se movían cuando los 4 seres se movían, y los 4 seres se movían según el espíritu les decía que se moviesen. ¿Me entienden esa parte? Les dije que este libro es muy difícil de entender, estoy tratando de ser muy explícito. ¿Me entienden eso? Sí, pastor. Ok. Si el espíritu le decía a los seres vivientes, levántense del suelo, eso lo dice el libro de Ezequiel, ustedes en su casa lo leen, capítulo 1, y ahí lo van a entender después de esto. Ellos se levantaban y las ruedas se levantaban después de ellos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? No solamente Ezequiel vio esto, sino que sobre la cabeza, las 4 cabezas de los seres, él vio una especie de piso. Mírenla ahí, en la imagen esta que tenemos ahora. Vio una especie de piso, ¿ya? Ese piso que él vio, o una expansión, Ezequiel lo describe como un cristal maravilloso. Cuando yo hablo cristal, ¿qué se les viene a usted a la mente? Algo que lo predican mucho. ¿Qué hay en el cielo? Nube, ¿qué? No, yo sé que en el cielo hay nubes, obvio. Hay un corito que dice de esos viejos que dice, calles de oro. ¿Y qué? Mar de cristal. Mar Mar de de cristal. cristal. Bueno, ese coro está mal hecho. Mar de cristal. Ese coro está mal hecho. Mar de cristal. Bueno, ese mar de cristal que habla Apocalipsis, y ahorita lo vamos a relacionar, miren cómo lo describe Ezequiel. En realidad no es un mar, Ezequiel. Ustedes leen Ezequiel en el capítulo 1, en el versículo 22, dice que es una expansión a manera de cristal. ¿Ya? Es que está sobre la cabeza de los seres vivientes. ¿Listo? Está el cristal. ¿Ya? Entonces, vamos a ir retroalimentando para que me entiendan un poquito. Los seres vivientes se mueven según el espíritu le dice que se mueva. Miren aquí como rayos, por eso dice que la voz de Jehová es como de muchas aguas y como truendo. No es que la voz de Jehová sea como estruendo, sino que al estos seres vivientes moverse, el sonido de ellos del moverse es el que se traduce como un estruendo, como un rayo, como un trueno, como una centella. Eso era lo que escuchaba Moisés en el monte Sinaí, cuando Dios bajaba a hablar con él. Ahora me van a entender un poco mejor. ¿Listo? Entonces, la rueda se mueve juntamente con los seres vivientes, según el Espíritu le daba. Eso era lo que veía Moisés, Ezequiel. De hecho, el verso 24 dice que el sonido de sus alas, cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, lo descubre. Y que el ruido que hacía era como si viniera un ejército encima, era una cosa tremenda. Entonces, sobre la expansión o sobre ese piso, sobre ese mar de cristal, ¿verdad? Ese mar de cristal, que entonces ahora Ezequiel describe. Vuelvo a hacer la retroalimentación. Tenemos a los 4 seres vivientes con 4 caras, ¿verdad? Con 4 brazos, ¿listo? Con pies de forma humana, pero bueno, con piernas humanas, pero los pies son en forma de vaca, de becerro. Dentro de 2 ruedas, así como las ven aquí. Encima de ellos un piso de cristal. Y encima del piso de cristal vio Ezequiel un trono hecho de zafiro, ¿verdad? Sobre la piedra zafiro, que era una piedra muy finísima.
Y en medio del trono vio una figura semejante a hombre sentado sobre él. ¿Y qué pasó? Fuego salía en medio delante de ese hombre. Salía fuego, ¿ya? Alrededor de él. El aspecto de su lomo para arriba era un aspecto de fuego. ¿Ya se acuerdan del corito que dice que como lo vio Ezequiel? Mitad fuego, mitad resplandor. O sea, de los lomos, o sea, de la cintura para arriba era fuego, era candela. Y de la cintura para abajo era resplandor. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, pastor. Yo les dije que Ezequiel es un poquito difícil, pero estoy tratando de que lo entiendan. Y La detrás, canción. y detrás de él Fuego. está resplandor. Y detrás de esa figura, Ezequiel vio el arco iris, ¿verdad? Un arco iris, así como lo ven aquí. El arco iris que se hace después que llueve o cuando ya va a dejar de llover. ¿Ya? Esta fue la visión acerca de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que vio Ezequiel? El trono de Dios. Eso es lo que Ezequiel estaba viendo. En el libro de los Salmos se dice, tú Jehová eres Dios el que habita en medio de ¿quién? ¿Alguien se lo sabe? De los querubines. Estos seres, 4 que están aquí, son llamados querubines. La única parte en la Biblia donde se habla de un número de querubines es aquí en Ezequiel capítulo 1. Y vemos que solamente menciona a 4. No hay más. Había un quinto. ¿Quién era el quinto querubín? Satanás. Exactamente. Pero ahora hay 4 querubines. Así me gusta, que me presten atención. 4 querubines. En la Biblia no habla más. Entonces el Salmo dice, tú Jehová que está sentado en medio de querubines. Entonces ya ven, los querubines son los que transportan el trono de Dios. El trono de Dios, según lo que vemos en Ezequiel, es móvil. Por eso se mueve a la velocidad del rayo. Una vez alguien me preguntó cuando daba esta clase, y esas ruedas que tienen ojo por todas partes, y esos querubines que tienen ojo por aparte, con razón es que Dios todo lo ve. Imagínate, ¿verdad? Entonces miren acá cómo lo vio Ezequiel. Las 4 alas, con 2 cubrían su cuerpo, las 4 cabezas, los 4 brazos, la expansión, ¿verdad? Las ruedas, y eso vio Ezequiel. Ese era el trono de Dios, un trono que es movible, o sea, que no está estático. Por eso la Biblia dice en el libro de los Salmos que la tierra es el estrado de los pies de ¿quién? El cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Ya? ¿Están entendiendo? Sí, pastor. Muy parecido a la arca del pacto, de la Ok, alianza. listo. Entonces, ¿qué significa el viento tempestuoso? Habla acerca de los juicios de Dios, ¿ya? Que vienen desde el norte. Esto es Asiria y Caldea. Eran las fuerzas hostiles que invadían Judá. ¿Se ven? Eran lo que había pasado, valga la redundancia, en el pasado. Eso era lo que simbolizaba. Una gran nube significaba la simbología de la manifestación divina. Un juego envolvente habla de la santidad. El juego de Dios purifica. ¿Listo? Un bronce refulgente, un metal brillante. Los 4 seres vivientes simbolizan el carácter de Dios. Cada uno tenía 4 caras. Ahorita las vamos a ver. Las 4 alas simbolizan la prontitud en la ejecución de los planes de Dios, o sea, el aceleramiento de los planes de Dios. Los pies derechos simbolizan o siguen la dirección que Dios había determinado. Ya todos los planes de Dios son derechos. Algo importante que no lo dice aquí, estos seres nunca echan para atrás, siempre se mueven hacia adelante, o sea, ellos nunca retroceden, porque es que Dios nunca retrocede en lo que dice, ya, Él siempre se mantiene y avanza, ¿ok? Mano debajo de sus alas, las manos son símbolos del trabajo y las alas sugieren adoración. Las 4 ruedas representan las manifestaciones de Dios que iban a ser gigantescas. Los arcos que estaban llenos de ojos simbolizan el perfecto conocimiento que Dios tiene sobre sus obras. Acuérdense de que Dios tiene ¿cuántos atributos? Omnisciencia, omnipotencia y omnisapiencia. O sea, todopoderoso, todo lo ve y todo lo sabe. ¿Listo? Y el arco iris es el símbolo del pacto de misericordia. De a pesar de que viene con justicia, el arco iris es pacto y es misericordia.
Listo, miren esta imagen hermosísima de los 4 seres. Aquí le faltan 2 bracitos, pero bueno, ahí están. Listo. Seguimos. Ahora sí, ¿qué significan los rostros? La cara de hombre habla de inteligencia y habla de sabiduría. La cara del león habla de supremacía, de reino. ¿Ya? La cara de buey habla de servicio y de esfuerzo. La cara de águila habla de misterio y de deidad y también de visión. Si unimos esas 4 caras y hacemos una sola cara, ¿a quién se parecen? No sé si me entendieron la pregunta. Si con este significado nosotros de todo de esto hiciéramos una persona, ¿a quién se parece? El único que tendría eso sería Dios. Jesús, Jesús, Jesús. A Jesús. Caramba, un compañero mío aquí que no tiene ni idea de teología me respondió primero que ustedes. A Jesús. En Apocalipsis está la misma, Ahora, cuando ve Juan, ahora vamos cuando para ve Juan ahora vamos para allá. No a se me- Jesucristo, la venida del hombre con las 4 caras, y no sé qué, hace la referencia a eso. Entonces, la cara de hombre representaba su inteligencia y su sabiduría, ¿verdad? El Lucas dice de que el niño crecía en inteligencia y en sabiduría, y el espíritu estaba con él. La cara de león representa la supremacía y dignidad real. El libro de Apocalipsis dice, porque tú eres rey para siempre y tu reino sempiterno es. La cara de buey dice, habla del servicio y de esfuerzo. Jesús dijo, yo no he venido para servir, sino para ser servido, sino para servir. La cara de águila y de misterio y de deidad dice, Jesús les dijo, no, primero era Dios y segundo era un misterio. ¿Cómo encarnó? ¿Cómo Dios sin necesidad de hombre, se hizo hombre? A través por medio de una mujer virgen que es María, como todos sabemos, por medio del Espíritu Santo. Eso es el misterio, la deidad y también la visión. ¿Listo? Si nosotros nos vamos de aquí, sacó Amy Zipper Mafeson la iglesia cuadrangular. De aquí. Les tocará a ustedes leer la historia de la iglesia cuadrangular y buscar ese mensaje para que vean qué interpretación tan espectacular hizo esa señora de eso. Bueno, sigamos. Listo, mire, aquí está, hermano Juan, la comparación que ve Juan. A diferencia de que, mire, Ezequiel lo vio en una expansión, o sea, lo vio parado del río Quebar. Juan ahora no ve un solo ser, sino que ve 4 seres y cada ser tenía una cara. Había uno con cara de león, había uno con cara de buey, había uno con cara de hombre y había uno con cara de águila. Algunos teólogos dicen que lo que Juan vio puede ser lo mismo que vio Ezequiel, pero Juan solamente alcanzó a ver una cara de cada ser y no las 4 completas. Eso lo dicen algunos. Otros, ¿verdad? Como vemos, pero sí hay relación. ¿Cuál es la diferencia entre Ezequiel y Juan? Juan ya no vio el trono movible, sino que vio la misma expansión, esto que es lo que llaman el mar de cristal, de piedras preciosas, vio el trono y el que estaba sentado, y vio la corte de los 24 ancianos que derramaban las copas de adoración delante de él y que decían santo, santo, y el coro angelical adorando. ¿Listo? ¿Me hice entender? Pastor, una pregunta, ¿y no será que ellos tienen los 4 rostros, pero no en el mismo orden? Te lo debo. Yo sé que Voy a en responder. Ezequiel dice Te voy que a una va la de la... Dígame. Sí, sí, Ezequiel te dice las direcciones, por eso te digo, no sé, pero es algo, eh, lo que vio Juan con lo que vio Ezequiel tienen una similitud. En sentido, lo que quiero que vean es la gloria de Dios, el trono de Dios. Eso es lo Pero que mire, Pastor, pero Ajá. mire que cuando Ezequiel nombra específicamente y no dice un ser tiene 4 caras, dice los seres tienen 4 caras. Si usted lo lee, dice los seres tienen 4 caras. Puede ser que vio a cada ser con una cara y está refiriéndose igual, y nuestra interpretación de pronto es vio un ser con 4 caras. Sí, claro, por eso te Si digo, lo leemos detalladamente, las dos interpretaciones, acuérdate, Ezequiel lo vio a cada 4 caras y de pronto vio uno en cada uno de los querubines, pero lo exactamente, interpretó de esa manera. por eso les digo, Juan ya fue más uno, específico.
cada uno, acuérdate, cuando Juan vio esto, el conocimiento de Juan era mucho más avanzado que el conocimiento que tenía Ezequiel. Vuelvo y les digo, un profeta interpretaba según lo que también conocía. Por eso es que Daniel no pudo decir cómo era la cuarta bestia que vio, porque cuando él la vio, él dijo, epa, eso no se parece a nada de lo que yo conozco. Y dijo, y así la describió, una bestia que yo vi que no sé a qué se parece. ¿Listo? Ellos también veían la visión, pero la correlacionaban o le relacionaban según a lo que conocían. ¿Ok? Amén, amén. Vamos con la comisión de Ezequiel. Cuando Dios le manda a comer el rollo, que es una parte muy bonita de Ezequiel, ¿verdad? Fue dulce el paladar y amargo en el vientre. ¿Qué significaba esto, verdad? Esto habla acerca del mensaje y habla del mensaje del profeta, ¿verdad? El profeta es llamado a una vida de sufrimiento y de persecución. ¿Por qué? Porque la gente siempre quiere oír lo que su corazón desea escuchar, pero no quiere oír lo que Dios le quiere decir. No sé si me entendieron esa parte. Eso le pasó al rey, ¿se acuerdan del rey? Ay, se me olvidó el nombre, del esposo de Jezabel, del rey Acab. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del rey Acab? Cuando el profeta en Segunda Reyes capítulo 22, si mal no estoy, le profetizó, le dijo, no vayas porque vas a morir, y no hizo caso, sino que escuchó a los otros profetas y lo mataron. ¿Ya? Entonces, porque, y él le respondió al profeta, viste, nunca me profetizas nada bueno, porque muchas veces el mensaje, eso es lo que habla acerca del mensaje, indica el gozo del mensajero de Dios. A veces Dios nos da una revelación y se los hablo por experiencia propia. Una vez, yo estando en ayuno, voy a tratar de ser rápido para que me alcance el tiempo y explicar la otra clase. Dios me mostró de que sobre alguien, una hermana de la iglesia, de que iba, que se ve y dile, yo no soy profeta, yo siempre lo he aclarado, yo no soy profeta, ve y dile que se prepare porque vienen 3 golpes para su vida. Cuando yo llegué a la casa de ella, yo le comenté, porque era de mucha confianza mía, yo soy de poco comentar lo que Dios me dice, y le dije, tal, vienen 3 golpes para tu vida, y esencialmente le dije, el marido se apellidaba Bermúdez, siempre lo conocíamos como Bermúdez, muy conocido por mí, le dije, Bermúdez se va a morir, y van a ser 15 días de 3 golpes. Esa señora me cogió rabia, ¿qué no me dijo? Porque yo fui a desearle, y bueno, a la semana la llamaron de Barranquilla, se agravó una hermana y pum, se murió. A la semana, pum, se murió una sobrina. Y a la semana siguiente, Bermuda empezó con un dolor en el hombro, que ese ha sido el cáncer que ha matado más rápido en todo lo que yo conozco. Y a la semana se murió Bermuda. ¿Ya? Entonces, la profecía, aunque a veces uno para el que da el mensaje, lo que dé de parte de Dios suele ser dulce, muchas veces no es agradable. Eso es lo que significa parte de esta visión. Cuando uno va a abrir la boca, muchas veces no es muy agradable. ¿Me estoy haciendo entender? Sí. Y eso implica de que la gente muchas veces le tenga pavor a la profecía. Y los pobres, yo no he visto profetas de iglesia que lo quieran. Yo no conozco a ningún profeta de iglesia que lo quiera. Siempre le dan garrote. O lo cogen de brujo y de adivino, o lo cogen nada más para consultar, o lo cogen para darle garrote a los pobrecitos. Es raro el profeta que yo he visto que lo honran como lo que es, porque su vida siempre está marcada por esto: soledad, sufrimiento y persecución. Porque es que el profeta tiene que hablar en contra de los pastores, y hay pastores que no les gusta que el profeta les diga lo que les tiene que decir, porque como ellos son el ángel de la iglesia, entonces, y están en la cúspide, no quiere que alguien los exhorte. Y se nos olvida que los 5 ministerios, evangelistas, pastores y maestros. Si hay un orden jerárquico, ese sería el orden jerárquico de la Biblia. Pero claro, el administrador de la iglesia es el pastor. Pero debe aprender también a oír cuando Dios habla por medio de profetas. Que no en todos los lugares suele suceder. ¿Ok? Bueno, visión de la muerte de los culpables. Ustedes se van a leer ese capítulo. Voy a coger lo más importante porque es que Ezequiel es muy difícil. La visión de un trono, vuelve y ve Ezequiel un trono. Aquí ve un hombre con un tintero, con una rueda que gira. ¿A qué se parece eso? A lo mismo de Ezequiel 1, perdón. Este tomó fuego y salió, ¿verdad? El fuego representa los carbones encendidos
y los esparció por toda la ciudad. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando acerca de los juicios por medio de Babilonia. Entonces, ya esto había sucedido, pero Ezequiel estaba viendo lo que estaba pasando en el pasado. La parábola de la olla y la carne también es muy bonita. Estas parábolas se las voy a mandar a leer para que ustedes las interpreten. No les voy a decir, háganla de tarea. Les va a tocar por sí mismo para ver qué significa, qué conclusión llegan ustedes de eso. La parábola del cautiverio, aquí es donde Ezequiel sale y prepara unos enseres de cautiverio y los lleva de un lugar a otro. Esto representa acerca del Estado de Israel, que el príncipe es la cabeza, o sea, el rey Sedequías, que intentaría huir, pero sería capturado y le sacarían y lo llevarían a Babilonia. Esta profecía se cumplió. La parábola del sarmiento, que está en Ezequiel 15, que es como Israel es una vid inútil, o sea que estaba, y en vez de darlo, no estaba haciendo para lo cual había sido llamada, y por eso se le llama la parábola del sarmiento. ¿Listo? Muy bonita parábola. Voy a tomar las cosas más importantes de Ezequiel porque, como les digo, es muy difícil, pero vamos a ir a lo más puntual. La parábola de Ezequiel, la parábola de la esposa infiel. Entonces aquí vemos que suceden 7 cosas. Habla acerca de una criatura. Esto también tiene una semejanza a Apocalipsis. Habla de una criatura. La criatura abandona, ¿verdad? Esa criatura se autodenomina Dios. Transeúnte. La criatura había decretado que Jerusalén fuera suya y que el centro de Israel en toda la tierra. O sea, la criatura se adueña de eso. El marido. ¿Quién representa el marido? El marido la colmó de beneficios, o sea, habla acerca de Dios. El marido es Dios y provoca la admiración y envidia de todos los que la contemplan. Aquí en Ezequiel es donde dice, ¿verdad? Que yo te adorné con piedras preciosas, que yo esto, que yo lo otro, ta, 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 ta. ¿Qué hace esta mujer? Le pega cacho en palabras costeñas castizas, adultera, su esposa rechaza su amor y se entrega a una vida lujuriosa, se entrega a falsos enamorados. Dios le dice, viste a los egipcios y te enamoraste, utiliza palabras bastante fuertes. Espero que no lo vean en otras traducciones porque van a encontrar un lenguaje bastante fuerte. De los asirios, o sea, Israel vio a las demás naciones y quería ser igual que ellos y se adueñó. No solamente habla de Israel, sino que habla de Samaria, ¿verdad? Samaria tuvo 6 maridos de Samaria, o sea, 6 dioses de Samaria que no eran, sino que pertenecían a los asirios. ¿Listo? Como por ejemplo, las 2 hermanas que habla sobre Ahola, dígame. Esa misma parábola no está en Apocalipsis también. Hay semejanza, pero no es lo mismo. Esto es lo que este es el estado anterior y el estado actual que llevó al castigo de Jerusalén. ¿Ya? ¿Listo? Ahola y Aholitas es la parábola de las 2 hermanas. ¿De qué trata Ahola y Aholita? Ahola representa a Samaria. Samaria se dejó, fue la primera que pecó y cayó. Y entonces vinieron los asirios y se apoderaron de ella y la destruyeron. Jerusalén se mantenía un tiempo, pero también volvió, dice Dios, hace la comparativa, cayó y pecó, y también le vino el mismo suceso. Pero hay una palabra de restauración sobre Jerusalén, porque Dios había siempre dado una palabra a través de David, que su casa iba a tener un rey sempiterno que hablaba de Jesucristo. Entonces una vez Dios promete, ojo, ya no a Samaria, sino más que todo a Jerusalén como tal, habla de una restauración a futuro. ¿Ok? Yo sé que ustedes después con detalles vuelven, se escuchan la grabación para que entiendan algunas cosas y tienen que leer el libro. Sigamos. La parábola de las 2 águilas, no tuve como una imagen de cómo asociar esto, pero esta parábola habla acerca de lo que ya expliqué en el libro de Daniel, o sea que es un cumplimiento histórico, ¿verdad? El primer rey habla acerca del monarca, el rey de Joaquín de Judá, el rey Nabucodonosor. El segundo rey habla acerca de Faraón, el rey de Egipto, ¿verdad? Que fue el que mató al rey Josías. El tercer rey es el rey Sedequías, el cual Nabucodonosor le dio los derechos, pero este se rebeló.
contra él, y de hecho el tercer rey es el último de la dinastía judaica, fue el último rey de Judea o de Jerusalén, ¿ya? Y por eso se llevó su castigo. El cuarto rey habla acerca de un rey a futuro, magnífico cedro, su reinado será para siempre. Este rey es Jesucristo. ¿Listo? Ahí está el capítulo 17:1-24. Vamos rapidito. Profecía contra Tiro y la parábola del querubín grande. Tiro y Sidón, Nabucodonosor había sitiado y destruido Tiro. Y al siguiente año del sitio de Tiro, esto duró 13 años en tomarla porque era una ciudad muy poderosa. Entonces, ¿qué pasó? Dios manda a través del profeta Ezequiel una parábola al rey de Tiro, ¿verdad? Que es donde lo compara con el querubín grande, ¿ya? Un rey orgulloso que se creía como Dios, que quería elevar su trono por encima de las nubes de la ciudad, del trono de Dios y todo eso. Habla de la deificación, del juicio y de la destrucción de Ciro. Esta es una parábola. Como es una parábola, la palabra parábola es una semejanza a lo que había sucedido ¿dónde? En el cielo. ¿Listo? Por eso es que el rey Ciro representa ¿a quién? Yuhu. Querubín grande. ¿A quién representa? A Satanás. ¿Listo? Y el querubín grande era Satanás. Hay 6 visiones sobre Egipto. Ezequiel ve la destrucción que iba a hacer Nabucodonosor sobre Egipto, la posición de Egipto y el lugar de importancia durante todo el tiempo futuro. El por qué se profetiza sobre los dirigentes de Israel porque estaban haciendo mal, ¿ya? Ezequiel ve una visión del futuro, pastor de Dios en la persona del Mesías venidero, y habla de que todo esto, o sea, todo el sacerdocio y toda esta cuerdad de los reyes, toda esta cuerdad, todo este abuso por parte de los sacerdotes iba a ser sustituido por medio de un pastor único ideal, un pastor con corazón de pastor, valga la redundancia, ¿verdad? Que iba a estar, esto es el Mesías venidero. Porque los reyes y sacerdotes abusaron de su autoridad, como muchas personas hoy en día, por tener un título, abusan de su autoridad, se olvidan de que hay una palabra que dice, hay de aquellos, ¿verdad? Que subyugan a mi pueblo y tal. Aquí está en esta parte. La destrucción de Edom, esto se dio mucho tiempo después, esto lo profetizó muy bien el profeta Abdías. ¿Por qué se dio la destrucción de Edom? Cuando se dio la primera deportación por medio de Babilonia a Jerusalén, los edomitas salieron a burlarse de lo que estaba pasando con Jerusalén. Eso los llevó a que como ellos se burlaron de lo que estaba pasando en Jerusalén, entonces Dios envió una profecía de que ellos serían destruidos, sería asolada como un huerto, como el huerto de un día será como el huerto del Edén. Esto habla del amor por su, así como, o sea, Dios habla de que sí, Israel fue castigada, pero ¿de dónde sería? Por medio de esa falta de misericordia iba también a recibir su retribución. Eso está más detalle en el libro de Abdías, que tiene un solo capítulo. Ya. Listo. Ezequiel 38 y 39, Dios mío. Todo esto está en el libro, ¿oyeron? Habla acerca de la guerra de Gog y Magog. Esta misma guerra está en el libro de Apocalipsis. ¿Listo? Una pregunta. Dígame. Voló el 37, ¿por qué? Porque, el 37 no es relevante. Bueno, como les digo, si yo me pongo el Valle de los Huesos Secos, si yo me pongo a tratar todas las profecías que tiene Ezequiel, ¿verdad? No terminamos hoy. Estoy dando como que las más importantes. No es muy relevante. No es que no sea relevante. No es que no sea relevante, sino que en el contexto, ¿verdad? Estamos sacando como que las más complicadas. Ezequiel 37 habla acerca de la restauración, se lo voy a explicar desde el punto de vista teológico, acerca de el pueblo que vio Ezequiel muerto en realidad era el pueblo de Judea. ¿Por qué estaban muertos? Porque estaban muertos en delitos y pecados. Cuando Dios le dice a Ezequiel que profetice sobre ellos, lo que le estaba diciendo era que
estaba hablando, es una palabra de restauración, de que a pesar de que ellos cayeron en su pecado, Dios iba a enviar otra vez su espíritu y los iba a restaurar. ¿Ya? Eso es lo que significa Ezequiel 37 en su totalidad y en su complejidad a posteriori, una restauración futura sobre aquellos que han caído muertos, ¿ya? Que iban a volver a levantarse. ¿Me hago entender? Ok. God y Magot, les decía, en Apocalipsis se habla también de esto, pero la de Apocalipsis es diferente a la de Ezequiel. ¿Listo? ¿Por qué? Bueno, eso no es tema de ahora porque no es tema de esta materia, sino de escatología. En escatología deberían de enseñársela mejor. Cuando vean escatología, tienen que enseñarle God y Magot. Lo mismo que tienen que enseñarle las 70 semanas de Daniel y otras cosas más que hay por ahí. Esto es historia y es profecía, pero como libro, no como doctrina de los últimos tiempos. Eso es diferente. Entonces, ¿se acuerdan que yo el año pasado les enseñé cuando los hijos de Noé, cada uno tal, tal, tal? Entonces, de los hijos de Jafé, habían estos: Magot, Mesel, Tubal y Gomer, ¿verdad? Fueron los que fundaron los grupos norteños. Yo les dije, ojo con esto que se los voy a explicar. Existe una profecía en Ezequiel 38 y Ezequiel 39 donde dice, hay una voz del cielo que le dice, God, tú que eres príncipe sobre, God era el príncipe sobre la tierra de Mac, o la tierra, o le nombra la tierra de Megagod, Mesel y Tubal y Gomer, ¿verdad? Levántate y haz guerra contra la tierra santa. Hoy en día, voy a explicarla así a grosso modo, porque ustedes tienen que leerla. Sí, claro. Hoy en día se Entonces, cree está cumpliendo que mucho tiempo. God representa a Rusia. Ya ven por qué la guerra que está pasando hoy en Ucrania es importante y tiene una connotación profética histórica. God representa a Rusia. Meset es Moscú, ya que a los de Moscú se les conocía como moscovitas. Este era el nombre antiguo de los rusos. ¿Listo? Ezequiel habla de ello y dice moradores de las partes del norte. ¿Dónde está Rusia? Al norte, teniendo en mente Rusia. Estos pueblos eran bárbaros y en la literatura antigua se hablaba de ellos como los excitas. Jeremías 4. ¿Listo? En estos dos capítulos, Ezequiel dice de que estos pueblos van a invadir a escala de mucho más impetuosa y acompañada de pueblos confederados desde el este. ¿Cuál es el este? Pueblos confederados, o sea, Rusia junto a sus aliados van a invadir y van, ojo, Dios va a permitir que invadan y destruyan a Jerusalén. ¿Listo? Pastor, este no es Estados Unidos. No, 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 no. Esto habla de Rusia. No, Aquí no no, metamos. por eso, cuando usted dijo del este, No, 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 usted no. mencionó el este. Hay muchos países en el este que son aliados de él, de Rusia. Ok. Pero no necesariamente de este, sino del este, que ya te voy a mostrar. ¿Ya? Algunos Bueno, interpretan la profecía literalmente como de un gran ataque final de las naciones gentiles contra los judíos en el tiempo del fin. En realidad se sabe de que el reloj profético de Dios es Israel. Dice la Biblia, cuando Israel sea rodeada por todos sus cuatro lados, o sea, entonces sabrán que es el fin. ¿Listo? En el libro de Apocalipsis, que les decía, habla la misma palabra de God y Magog, pero se usa para representar a las naciones sobre un posterior ataque. Ya esta es otra guerra y es contra Satanás y contra el pueblo de Dios, pero ya esto es después del reinado milenial de Jesucristo. Por eso les digo que esto tiene una connotación ya escatológica y no tiene importancia en nuestros tiempos, sino después de la gran tribulación y después del rapto de la iglesia. Listo, aquí está el mapita, miren, God, Meset, Rusia, el norte. ¿Sí ven el puntico rojo? Magot, miren, todo lo que era la Unión, la URSS. Ay, miren dónde está Ucrania aquí. ¿Dónde empezó Rusia? Aquí. Mire Bielorrusia, que es aliado de ellos. Todo esto es el norte. Turquía, ¿verdad? Gomer, Francia, el Reino Unido. Aquí los muestran así desde este punto de vista. ¿Listo? Esto son los nombres antiguos y tienen los nombres actuales. ¿Listo?
Veamos otro. Ok, se levantará esto que es Gomer, que sería la parte de Egipto y todos estos pueblos aquí. Toda esta zona, ¿por qué religión es mandada? ¿Los qué? Los Los alaítas, musulmanes. musulmanes. Toda esta zona es musulmana. Entonces, y toda esta zona de casualidad es aliada ¿de quién? De Rusia. El oeste se puede referir a esto acá, a Egipto. Ya recuérdense que algunos dicen que ya esta profecía se cumplió. Recuérdense la guerra de los 6 días, cuando Israel fue atacada por varios extremos, atacó Egipto, atacó Irán, atacó el otro, ya, y Israel resistió y se defendió. No sé si habían escuchado eso sucedió en el siglo pasado. Entonces miren más o menos aquí. Esto sería como una explicación de lo que se cree, pero Sí, como les digo, la guerra de los 6 días sí la había escuchado. ok, sí, Habla de que un piloto interceptó la comunicación. exactamente. Entonces Israel peleó contra 3 ejércitos al mismo tiempo y los derrotó. Mira dónde está Hama aquí, ¿ves? Que es el pueblo con que pelea. Esto que está aquí se llama Cisjordania. Entonces todo esto habla de un ataque contra Israel. Eso es lo que Ezequiel 38 y 39 quiere decir. Algunos lo interpretan así. No sabemos si nuestra interpretación es correcta. Hay que esperar el cumplimiento de los tiempos a ver. En el libro lo dice. Bueno, en el capítulo 40 y 48, pues ya es como un esbozo de lo que ha de venir. La profecía de cuando Salomón, el templo de Salomón iba a ser destruido por medio de Nabucodonosor, y también la profecía de que el templo iba a ser construido otra vez, ¿verdad? O sea que viste que es una profecía a futuro. Destruido ya fue, que lo destruyó Salomón. ¿Construido por quién? En el gobierno de Zorobabel, en el tiempo de Esdras y Nehemías, que también sería. Que la mano del Señor se iba a levantar un monte alto de Israel. Esto hablaba acerca de Jesucristo, que iba a venir el cordel de lino, todo esto y la caña larga para medir y para la más corta. Hablaba de Jesucristo, todo lo que venía a ser Jesucristo, lo que simbolizaba a Jesucristo. Este modelo es un modelo parabólico de la sociedad espiritual venidera, o sea, Dios va a tener una verdad unida. Esto habla aquí del reinado milenial de Jesucristo, pero este es tema de escatología, ¿verdad? Pero es bueno para que lo mencione. El templo de Salomón fue metido y hecho por manos humanas, pero el que Ezequiel vio en la visión sobrepasa el cálculo humano, o sea que no es un templo construido por manos, sino que seguramente lo que Ezequiel vio como el templo no era el templo de Salomón, sino el templo en realidad donde que es la ciudad de Dios, o sea, el cielo, lo que llamamos nosotros cielo, estableciéndose en la tierra. ¿Ok? ¿Listo? Eso es el libro de Ezequiel. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. ¿Entendieron? Bueno, yo creo que tocaría echarle la repasar el libro, como tú dijiste, y después creo que sí prepárate para las preguntas. Mis hermanos, ¿será que ustedes me regalan media horita y les doy la clase cortitica de síntesis bíblica para no atrasarnos? Por mí no hay ningún problema, no sé los hermanos qué dicen.